Hola, bienvenido a Matemateve. Hoy estaremos dándole solución al siguiente ejercicio de estadística. En este caso nos encontramos con una tabla de frecuencias, donde nos muestra la cantidad de semanas de 70 personas que asiste a un gimnasio. En este caso vamos a calcular la media, la mediana y la moda. Como puede observar, no tenemos unos datos como anteriores ejercicios que ya realizamos. En este caso vamos a trabajar en función de la tabla. Para calcular tanto la media, la mediana y la moda, debemos calcular la frecuencia acumulada y el producto de la frecuencia absoluta con la cantidad de días, que es X sub I por F sub I. Entonces, al tener esos dos cálculos, podemos darle solución a cada una de estas tendencias centrales, que sería la media, la mediana y la moda. En este caso, para calcular la frecuencia acumulada, no es otra cosa que basarnos a la frecuencia absoluta. Entonces, el primer dato que tenemos es el número 5. Copiamos el 5 y vamos a hacer la suma del siguiente número, que sería 18 y 5, 23. Como estamos observando, estamos acumulando la cantidad que tenemos. A este 23 le sumo 21, que sería 44. Y ese 44 le sumo 13, que sería 57. Y 57 le sumo 10, sería 67. Y al 67 le sumo 3, eso nos daría 70. Y ese número debe darnos igual la cantidad de la frecuencia absoluta. Fíjese que nos dio 70 y aquí nos dio 70, pero eso es que se le llama, en este caso, acumulada. Luego ya calculamos un dato que más adelante lo vamos a utilizar. Ahora vamos a calcular el producto de X sub I por F sub I. Entonces multiplicamos 1 por 5, 5. Luego multiplicamos 2 por 18, nos da 36. Luego 3 por 21, eso nos da 63. Luego, el siguiente dato es 4 por 13, eso nos da un total de 52. Luego, 5 por 10 nos da 50. Y por último, tendríamos 6 por 3, 18. Luego que tenemos todos estos datos, vamos a calcular el total de estos números que tenemos acá. En este caso, desde el 5 hasta el 18. O sea, vamos a hacer una suma de 5, 36, 63, 52, 50 y 18. Eso nos da un total de 224. Fíjense que ya ahí estamos completamente con la tabla de frecuencia. Ahora vamos a darle solución utilizando la fórmula. Entonces vamos a calcular la media. En este caso sería la fórmula que nos dice que es la sumatoria de los X sub I por F sub I. Pero la sumatoria ya la tenemos, que sería 224. Y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tenemos. Y eso nos encontramos con la frecuencia absoluta, que nos da 70. Dividimos 224 entre 70 y eso nos da 3,2. Y esa es nuestra media con respecto a esta tabla de frecuencia, con lo que tenemos las 70 personas que asisten a un gimnasio. Luego vamos a calcular la mediana. Un punto muy importante en este caso de ejercicio es que la mediana nosotros la calculamos teniendo en cuenta que vamos a basarnos o nos vamos a enfocar en la frecuencia acumulada. Como puedes observar aquí, por eso es importante tener en cuenta este dato, porque si no tendríamos este dato no podríamos calcular la mediana. Ahora, ¿cómo calculamos esa mediana? Debemos enfocarnos ahora también en la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta nos vamos a enfocar en la cantidad de datos que tenemos, que sería 70. A 70 lo dividimos entre 2. ¿Sí? Dividimos 70 entre 2, eso nos da un total de 35.
Y ahora, teniendo en cuenta ese 35, nos vamos a enfocar en la frecuencia acumulada y el primer dato que sea igual o mayor que 35, entonces ese sería la mediana. Como pueden observar, en ese caso, el primer dato que supera a 35 es 44. Entonces la mediana sería 3. Recuerde que estamos hablando de la cantidad de días. Me enfoco en la frecuencia acumulada. Está el dato 44, que es mayor que 35. Recuerde que es el primer número que supera esta cantidad o que sea igual. En este caso es 44, por lo tanto la mediana es 3. Copiamos que la mediana es igual a 3. Luego que tengamos estos dos datos, vamos ahora a calcular la moda. La moda, recuerda que es el dato que más se repite. En este caso nos vamos a enfocar en la frecuencia absoluta. Y visualizamos que el dato que más se repite lo tenemos en la tercera posición, que es 21. En este primer día son 5, segundo día son 18, tercer día son 21, cuarto día son 13, el quinto día son 10, el sexto día son 3. Quiere decir que la moda también se encuentra en la tercera posición, que en este caso estamos en número 3. Y esto es todo lo que nosotros debemos calcular en esta tabla de frecuencia. Espero que te haya gustado. Sígueme en mis redes sociales como Matemac TV.